Hola a todos, bienvenidos a Econciencia, este encuentro digital para el cambio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante del que hablamos mucho últimamente, pero al respecto, ¿qué tanto estamos haciendo? Es por eso que tenemos un invitado muy especial, él es Rodrigo Suárez. Rodrigo, bienvenido a este espacio Econciencia. Juliana, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, por permitirnos darnos la oportunidad de explicar un poco qué es el cambio climático, como que plantear algunas respuestas a lo que nos planteen nuestros tuiteros, nuestros oyentes y poder intercambiar algunas opiniones. El cambio climático se define como el aumento de la temperatura media. Esa es como la definición como tal. Pero cuando uno habla de aumento de la temperatura media, a veces es difícil imaginárselo. Entonces, definitivamente ese aumento de la temperatura media sucede de unas maneras diferentes en diferentes regiones del mundo, del país y del mundo, y ahorita miramos cómo se plantea en el país. Pero principalmente, y como para entenderlo fácilmente, el aumento de la temperatura es como una fiebre, ¿sí? Entonces es como cuando un ser humano tiene fiebre, va subiendo su temperatura, y a medida que va subiendo la temperatura, tiene unas implicaciones diferentes. Entonces puede empezar con unas pequeñas mucosidades, dolor de cabeza, ya unas fiebres, escalofríos, hasta digamos cuando son temperaturas muy elevadas o fiebre muy elevada pueden haber pérdida de conciencia, digamos ya daños cerebrales y hasta incluso digamos la muerte. Y eso es un poco lo que está pasando en el tema del cambio climático. Entonces estamos luchando contra ese aumento de la temperatura y uno habla de 2 grados. Eso es lo que se ha comprometido el mundo en general en una convención de casi 200 países donde decimos vamos a luchar por un máximo aumento de 2 grados. Y para ponerlo en contexto, digamos en el caso colombiano... Ay, sí, hablemos de ese ejemplo. Antes de arrancar nos das un ejemplo buenísimo con la altura de Bogotá, digamos, sí, para que toda la gente pueda como entender un poquito más esos 2 grados, qué implicaciones tienen. Hablemos de eso. Exactamente. Entonces, cuando uno piensa en los 2 grados, Juliana, más o menos... significa que cuando uno sube, digamos, cuando aumenta la temperatura en 1 grado, es como si disminuyéramos 600 metros sobre el nivel del mar de digamos, la ciudad. Entonces, Bogotá, 2600, es como si bajáramos 600. Y si son 2 grados, pues serían 1200, lo que equivaldría a que Bogotá estuviera a 1400 metros sobre el nivel del mar. Y eso significa que estuviéramos a la altura de Pacho, Cundinamarca, de donde son famosas las naranjas. Entonces uno podría llegar a pensar que el día de mañana podríamos tener de naranja. Sí, o por lo menos nuestros parques emblemáticos como el Parque Nacional podría tener es naranjas. Entonces eso es un poco lo que estamos contribuyendo. Entonces si uno cuando está en Pacho, Cundinamarca, pues seguramente su manera de vestir, su forma de vestir es diferente a la que podamos tener hoy o a la que utilizaban nuestros abuelos, que eran unas gabardinas, unos sacos muy pesados para todo el tema del frío, cuando pensábamos que esto eran, digamos, o eran unos humedales donde era mucho más fría la temperatura. Y ahora en Bogotá, que últimamente hace unos calores que uno nunca se hubiera imaginado que harían en esta ciudad, entonces ya cada vez estamos un poco más ligeros de ropa y bueno, todo esto me imagino que está relacionado con el tema de cambio climático. Sí, señora, así es. Continuamos con nuestra ronda de preguntas y aquí va una que me parece muy interesante y es ¿qué conductas o hábitos debe tener una persona para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático? Muchas veces yo creo que la mayoría de la gente cree que eso no es responsabilidad tan nuestra, sino es más del gobierno, de las entidades, pero ¿hasta qué punto nosotros somos responsables de lo que está pasando con el cambio climático? De acuerdo, Juliana. Y yo creo que todos somos responsables. Definitivamente el gobierno nacional es responsable, los gobiernos departamentales son responsables, los gobiernos locales son responsables, las juntas de acción comunal son responsables y la comunidad es responsable. ¿Y cuáles son esos hábitos que uno debe cambiar? Y veámonos a todos esos que acabamos de describir como personas. Y uno lo que debería pensar es cuál es mi hábito cuando me levanto, digamos, o dónde vivo, si tengo una casa de pronto que no tenga la suficiente iluminación, entonces tengo que tener las luces prendidas en todo momento, ¿por qué no pensar entonces tener en ventanas más grandes cuando construyamos nuevas viviendas, orientar las viviendas, digamos, hacia el sol para que entre la luz y yo no tengo que tener prendido, digamos, lo que ha venido, y eso lo empiezan a entender los constructores porque es más barato tener un vidrio que una pared de ladrillo o de bloque.
Adriana, otra de nuestras invitadas en estudio, también tiene una pregunta para ti. Me encantó lo que dijiste, que todo es sobre la educación. Creo que en todo lo que tenga que ver en el mundo es sobre la educación. Pero mi pregunta ¿es reversible el cambio climático? Excelente pregunta. Sí, yo pienso que el tema que hablábamos del aumento de la temperatura está dada por unas emisiones de unos gases, y esos gases han aumentado su concentración en la atmósfera. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es reducir esa temperatura, y eso se logra reduciendo las emisiones de esos gases. Si logramos reducirla, definitivamente vamos a frenar el aumento de la temperatura, y posiblemente vamos a lograr que el cambio climático empiece a ser, o que los impactos asociados al cambio climático sean menores cada vez. Yo creo que hemos hablado de cosas muy importantes hoy, pero tanta gente que nos está siguiendo en Twitter y nosotros, ¿por qué no nos dice una cosa que podamos hacer ya para empezar a generar algún tipo de cambio? Algo que todos podamos hacer y que sea simple y que lo podamos incorporar dentro de nuestra cotidianidad para poder generar un cambio. Estoy imaginándome a todos los colombianos, ¿no? De acuerdo. Sí. Entonces me estoy imaginando colombianos que van al colegio, colombianos que van al trabajo, colombianos que están en el campo, colombianos que se pueden dedicar, digamos, a temas de comercio, colombianos que son panaderos. Entonces creo que para cada uno de ellos uno podría decir, hay unas acciones que se pueden tomar, hay unas medidas que se pueden tomar. Y en ese sentido, Saúl, y gracias por la pregunta, hay una página que se llama www.calculadacarbono2050.com, y ahí dice qué acciones usted puede tomar dependiendo de donde usted esté localizado, ubicado. ¿Por qué no bajarse del carro y montarse a la bicicleta? ¿Por qué no abrir las ventanas, ¿sí?, y apagar el bombillo? Eso puede ser. Báñese más corto. Si usted se baña más corto, la necesidad de generación puede disminuir, ¿sí? Utilicen vehículos eléctricos, híbridos, si no toman esa decisión de bajarse de su vehículo particular, y aproveche lo que hablábamos también de esos beneficios tributarios que existen cuando usted trae un vehículo de esos. Siembre un árbol. A uno siempre le dicen que cuando es en su ciclo, siembre un árbol y lea un libro, le escribe un libro y tengo un hijo. Eso es, siembre uno o dos o tres, siembre varios, ¿por qué no? Entonces esa es otra invitación. Cuando compremos madera, lo que sea de madera, asegurémonos que sea y haga parte del pacto de la madera legal. Y bueno, ya nos acercamos al final. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada, en este encuentro de conciencia. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes, digamos, de este espacio, todos los que nos han escrito, y sí quisiera dejar una nueva y última conclusión, que quizás lo dije 2 veces y la tercera yo creo que es la vencida para que nos quede a todos. Por supuesto que sí, y bienvenido. Es entre más rápido logremos mitigar los gases de efecto invernadero, menos será la necesidad de adaptarnos. Totalmente de acuerdo. También agradecemos a nuestros invitados en estudio, muy valiosos sus aportes, sus contribuciones, esperamos tenerlos más seguido por acá. A todos nuestros tuiteros que también estuvieron conectadísimos, pendientes, perceptivos, atentos, eso nos gusta y eso es lo que estamos buscando con este espacio precisamente, generar conciencia. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Codensa Energía, estamos en Facebook, en Twitter, y además a que visiten más seguido nuestra página de TuEnergy, tuenergy.com es la dirección, ¿verdad? Y pues bueno, los esperamos en una próxima oportunidad con más temas para hacer conciencia aquí. Chao.